Una persona cuando nace en este mundo, ¿nace con pecado o sin pecado? Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver cómo verdaderamente nace el ser humano en este mundo. Si leemos la palabra de Dios en la Biblia, dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si uno lee literalmente este versículo, uno puede pensar que es la muerte natural, cuando uno deja de existir en este mundo. Pero acá dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Se refiere a la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Cuando entró el pecado en el corazón de Adán y de Eva, antes de eso ellos tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando entró el pecado, el Espíritu Santo salió del corazón de Adán y Eva y entró la muerte espiritual. Entonces, delante de Dios, ellos ya no están, como se puede decir, vivos, aunque físicamente sí, pero en su corazón delante de Dios están muertos. Una persona cuando nace en este mundo, nace ya pecadora, ya es concebida en pecado. En Salmos 51:5 explica claramente eso. El rey David, cuando se arrepiente, un día él adulteró, pero él no dijo perdón, Señor, por haber adulterado. Él no se arrepintió de su transgresión, sino él reconoció desde dónde él está formado en maldad. Por eso dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo hombre, todo ser humano que nace en este mundo es concebido en pecado y es formado en maldad. ¿Cuál es el primer órgano que se forma cuando una mujer está embarazada? Es el corazón. Ese corazón se está formando en maldad. Aunque no haya hecho nada malo dentro del vientre de la madre, no haya cometido ningún pecado, entre comillas, ya ha nacido en pecado, ya ha sido formado en maldad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, los que son los primeros seres del planeta Tierra que Dios creó, su corazón de ellos estaba con pecado. Todos los que nacían de la descendencia de Adán, todos nacieron con pecado. Todos nacieron muertos delante de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Salmo capítulo 58, versículo 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablaron mentira desde que nacieron. El hombre, ¿desde cuándo está apartado delante de Dios? Desde el vientre de su madre. Aunque tal vez esto a muchos les va a chocar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que desechar lo que proviene de nosotros, nuestro pensamiento, para poder recibir la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra nos muestra con claridad en qué situación está el corazón del hombre, en qué posición está, o está como pecador o está como justo. ¿Sí? Por eso el hombre cuando nace en este mundo nace separado del corazón de Dios. Pero Dios quiere mostrar cómo puede uno ser libre del pecado. Pero hoy en día muchos confunden, piensan que por cometer pecados se hacen pecadores, pero no es así. Solamente una persona es pecador desde que nace. Pecado significa estar apartado del corazón de Dios, desviado del objetivo o errar al blanco. Y pecados son los delitos, son consecuencias de estar separado del corazón
de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 28, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esas son las consecuencias. Estar separado de Dios. Pero hoy en día el hombre, ¿cómo se arrepiente? Solamente tal vez por cometer algún pecado. Señor, perdón por haber adulterado. Piensa que por decir perdón por haber adulterado, piensa según su manera del hombre, según lo que a él le conviene, puede ser limpio de ese pecado. Pero en la Biblia no habla así. Solamente son frutos del pecado, son consecuencias de estar destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios, a través de la palabra, quiere mostrar cómo uno puede estar en comunión con Dios, cómo uno puede estar reconciliado con Dios. No es suficiente pedir perdón por tu pecado. Eso no te hace limpio del pecado. En Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Mateo capítulo 3, 10 claramente habla que solamente yo, pidiendo perdón por mi transgresión, nunca puedo ser limpio del pecado. La Biblia dice, haced frutos dignos de arrepentimiento porque el hacha ya está puesta a la raíz. ¿Sí? Esa raíz del pecado, Dios ha cortado ya. ¿Sí? ¿Cómo lo ha cortado? Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca podíamos ser libres del pecado por pedir perdón del pecado o pedir perdón por los pecados que cometemos. En la Biblia no habla así que por pedir perdón por los pecados yo puedo ser libre del pecado. No habla así. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay expiación del pecado. Por eso Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra perfecta, nosotros podemos alcanzar la salvación. Y Dios quiere que el corazón del hombre se arrepienta. Arrepentirse no es pedir perdón por su pecado. Claro, puede ser una parte en sí, pero no, eso no le limpia el pecado. Tiene que reconocer que en usted, es un vil pecador y que en usted no hay esperanza. No hay nada de esperanza, siendo malvado, siendo vil, inicuo, impío, solamente él merece la muerte. Por eso Dios ha dado una salvación eterna, que no es por nuestra obra humana, sino es por creer en la obra de Cristo. Como Cristo perfectamente en la cruz limpió todo nuestro pecado y lo ha dejado perfectamente limpio. En Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Adán entró la condenación. Todo el mundo estaba condenado, ¿sí? Todo el mundo estaba envuelto, encerrado bajo pecado. Pero si leemos en capítulo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por Adán y Eva todo el mundo era pecador, pero por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, todos somos constituidos justos, no por nuestra obra humana, sino por la justicia que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió, fue sepultado, luego resucitó, y juntamente por creer en Él nosotros hemos resucitado con Él. Por eso Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como justificados, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido perfectamente. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaba a punto ya de morir, Jesús dice unas palabras tan maravillosas: consumado es, que significa que la paga del pecado perfectamente ha sido pagado.
Ya Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como justificados. La justicia nada que ver con nuestra justicia humana, sino la justicia que proviene de Dios es la justicia verdadera.